Thank you very much, Dr. Hay. A continuación vamos con la siguiente ponencia de Rafael, que nos va a hablar un poco cuál es el posicionamiento de la Asociación Europea de Urología frente a las terapias focales. Sí. Vale, gracias. Bien, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Pues, ¿qué más puedo decir del placer que es regresar a Bilbao y compartir con los dos grupos, tanto San Rafael como el grupo de Bilbao, que sin duda son pioneros en terapia focal en España? Bien, vamos a hablar de la terapia focal y la posición de la Asociación Europea de Urología y, bueno, hay mucho que discutir en este sentido. Estos son mis conflictos de interés. Existen algunos hechos que están relacionados con la terapia focal. Sabemos que es una tecnología que está en la cresta de la ola en este momento, tiene un gran potencial y que se posiciona como el punto medio entre la vigilancia activa y las opciones más radicales de tratamiento. La selección de estos pacientes se realiza en base a resonancia y biopsias y sabemos que 30% de los pacientes pueden recibir indicación de hemiablación si son seleccionados sobre la base de resonancia y biopsia guiada con la información de la resonancia, por supuesto tomando en cuenta los factores que se relacionan con el paciente y los factores que se relacionan con la enfermedad. Por supuesto, todos estos estudios están en su infancia y existe mucho trabajo que hacer para que se lleve a cabo, se logre transformar en una opción que no sea considerada como experimental. Sin duda, los resultados que necesitamos son los resultados objetivos que a nuestra forma de ver solo la biopsia de los pacientes tratados con ablación podría responder a esta pregunta. Entonces, esta es la tabla más famosa del EAU Statement y que muestra unos resultados oncológicos que verdaderamente no son los mejores. Sin duda estamos hablando que entre un 20 a 30% de los pacientes van a tener biopsias positivas una vez que se realiza el tratamiento y esto a partir de la evaluación a un año luego de la terapia. Sin embargo, es importante resaltar los resultados en incontinencia y disfunción eréctil, que son la ganancia específica que se tiene en terapia focal y que representa el punto más sólido en calidad de vida de esta forma de tratamiento. Lo primero que pide la Asociación Europea a la terapia focal es que la eficacia en sobrevida sea igual al estándar de tratamiento, que haya menos complicaciones y menos impacto funcional, que el seguimiento de este tratamiento sea lo más importante y lo más objetivo posible sin que se comprometa el tratamiento de rescate si este fuese necesario. Esto es información de Máximo, que hace un análisis muy claro del statement del EAU y que muestra cómo probablemente se le pide a la terapia focal lo que no se le ha pedido a nadie antes. Y es muy sencillo, es las mismas peticiones que se le hicieron a la laparoscopia, las mismas peticiones que se le hicieron a la cirugía robótica, es pedirle a la persona que comienza o a la técnica que nace lo que no se le pide o lo que no se le puede exigir hasta ahora a las técnicas estándar. Entonces los autores de este statement recomiendan que haya una data que sea recogida de forma prospectiva. Esto existe ya en el COLD Registry y en el IRE Registry para la electroporación y está disponible. Piden que solamente sean los pacientes que sean reclutados, sean pacientes específicos que necesiten tratamiento. Evidentemente los pacientes de bajo riesgo y riesgo intermedio eran los que probablemente tenían las indicaciones, sobre todo en el inicio de la terapia. Y se pide igualmente que haya estudios prospectivos, los cuales están disponibles. Está el TUCAT Trial, que con todas las limitaciones que puede tener, es un estudio prospectivo, quizás el primer estudio prospectivo no solo de terapia focal, sino también de vigilancia activa. Y existen otra serie de estudios como el PART Trial y
cerca de más de 80 estudios en terapia focal que están siendo realizados. Si uno revisa el NCT Trials, es claramente una actividad que se está llevando a cabo de una manera muy importante. Entonces, y no dice nada nuevo el EAU Statement, porque Craig Ramsey en el 2015 había dicho que era considerado, que la terapia focal era considerada como experimental. Es lo mismo que dice el EAU Statement. Y algunas ideas para compartir cómo se adoptó la braquiterapia en el tratamiento del cáncer de próstata. Alguna vez, yo no conozco el Randomized Control Trial que da soporte a la braquiterapia. Alguna vez hubo un registro en braquiterapia y, como todos sabemos, es considerada un estándar de terapia. Para la vigilancia activa hubo muchas preocupaciones en un principio. Sin embargo, a partir de los registros que se realizaron, vemos como el EAU Statement, que ustedes tuvieron la oportunidad de discutir el día de ayer, muestra como hay una visión mucho más de aceptación hacia la vigilancia activa en base a los resultados que se obtienen, sobre todo de registros prospectivos. Y vemos además como nuevas drogas son incluidas en los guidelines, a veces con estudios randomizados controlados, sí, randomizados controlados, pero con bastantes debilidades, y si quieren les puedo dar un ejemplo que no es el punto de discutir. Esto es la terapia focal, básicamente es una curva que todos conocemos, punto de tratamiento, baja de la parte funcional en términos de función erección, recuperación de este impacto de la punción funcional, y esto se debe traducir en biopsias que deben mostrar el mínimo porcentaje de cáncer significativo en las biopsias de seguimiento. ¿Cómo se hace la selección? La selección se hace en base a la resonancia magnética. Sabemos que existe, en base a la literatura disponible, una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo bastante elevado que nos permite identificar la lesión índice dentro de la próstata y tratar esta lesión índice como un paso inicial o como la base de la terapia focal. Sin embargo, sabemos que existen unas claras definiciones de la resonancia magnética. La resonancia magnética es lejos de ser el instrumento perfecto para definir la lesión índice, y sabemos que alrededor de la lesión que identifica la resonancia magnética puede llegar a haber hasta 13 milímetros de área donde existe cáncer y que no va a ser identificada, y por eso esto se debe tener en cuenta cuando se planifican los tratamientos. Entonces tenemos la posibilidad de hacer una terapia, una hemiablación, o hacer una terapia focal. Esto dependerá de la posibilidad de extender un límite de al menos 10 milímetros alrededor de la lesión índice que puede ser identificada con la resonancia magnética. Y bueno, estas son imágenes del ultrasonido que utilizamos en París, y básicamente lo que se busca es controlar la enfermedad y tratar de ofrecer al paciente, como ya hemos dicho, un control de la enfermedad con un mínimo impacto de la calidad de vida. Estos fueron nuestras publicaciones iniciales, en el cual el seguimiento uno siempre va a observar la situación de biopsias positivas homolaterales, contralaterales o bilaterales, y lo que vemos en toda la serie es unos resultados funcionales que son bastante adecuados. Es sumamente importante hablar de las biopsias porque a nuestra forma de ver es la forma objetiva de ofrecer resultados en terapia focal. No todos los grupos ofrecen biopsias, y en base a la necesidad de la evidencia vamos a revisar rápidamente esta serie, la serie francesa, con un poco más de 100 pacientes en los cuales se hizo hemiablación, y vemos que hay un 95% de pacientes que tienen ausencia de cáncer clínicamente significativo en biopsia al año de seguimiento, con un porcentaje de pacientes que necesitan terapia radical que es bastante aceptable en términos de sobrevida. Esta es una comparación que publicamos en base a terapia focal contra cirugía, y vemos evidentemente no existen diferencias. Esto no es sorpresa en sobrevida y en sobrevida libre metástasis, con unas complicaciones que son superiores en el brazo de la terapia focal. Esto probablemente relacionado con la cantidad de seguimiento que se le hace a estos pacientes. De nuevo, la continencia y la potencia son superiores en el brazo de terapia focal, y esto es lo que se observa en todas las series.
Otras series de estudios prospectivos de fase 2, como la serie alemana de Ganser, en las que se muestra de nuevo sobre la base de biopsias unos resultados bastante adecuados con un impacto de la resonancia magnética y, por supuesto, un impacto limitado en la calidad de vida de estos pacientes. Estos son nuestros resultados más recientes que presentaremos este año en el AUA, y vemos cómo evidentemente hay una evolución. High-food crioterapia en nuestros centros son comparables. Vemos que las curvas en detalle muestran un grado de recidiva que, por supuesto, es inferior para los Gleason 3+3, pero que fuera de 362 pacientes vemos como el I-2 3+4, que es considerado como el punto clave, son los pacientes seleccionados para terapia focal, van a tener una tasa de recidiva de aproximadamente 80%, libre de enfermedad de aproximadamente 80%. Esto quiere, si recordamos los resultados de Bill Axelson recientes, es imposible no pensar que los Gleason 3+4 evaluados en la serie de Bill Axelson no tuvieron evolución peyorativa en el tiempo después de 30 años de seguimiento. Y estos son los pacientes que idealmente pudiesen recibir terapia focal. Los resultados en términos de metástasis, de sobrevida, son bastante elevados, y esto le da seguridad desde el punto de vista del control oncológico de la enfermedad. Veamos los resultados de Montsouris en términos de la evaluación a un año sobre la base de biopsias. Estos no son resultados en base a resonancia o antígeno prostático, biopsias. A un año las biopsias los pacientes no tienen tratamiento, y están libres de enfermedad al 94% de pacientes. Si pasamos a 3 años, la evaluación, por supuesto, hay una reducción basado en las biopsias, y por supuesto a los 5 años tenemos cerca de un 40% de pacientes que van a recidivar, pero que se pueden retratar y que normalmente el tratamiento no está comprometido. Nosotros no tenemos conocimiento de otro centro que tenga algún tipo de seguimiento similar al que nosotros queremos presentar y compartir. Y nuestra idea fue tratar de determinar cuáles eran los factores que pudiesen estar asociados. Evidentemente el Gleason es un factor que va a estar asociado con la recidiva. Los Gleason 3 van a recidivar menos que los Gleason 3 mayores de 3+4. Y, por supuesto, el nadir. No sabemos exactamente cuál es el nadir, pero en la serie vemos que los pacientes que tienen un nadir de menos de 2.5 van a tener mejor evolución. No podemos hablar de un nadir, hablamos generalmente de un porcentaje de reducción del antígeno prostático que debe estar entre 30 y 40% después de la terapia focal. Esta es una serie, estos resultados se comparan un poco con los resultados de la serie de Bass, Canadá, que vemos que cerca del 89% de los casos eran del I-2, lo cual es muy importante. No son Gleason 3+3 que se están tratando, como decía Valerio, y con una recurrencia alrededor del 40%, tomando en cuenta que más del 80% de estos pacientes no debieron ser tratados o se evitaron ser tratados como tratamiento total. Este manuscrito fue ya discutido por Valerio. 84% de pacientes con riesgo intermedio en esta serie de Londres, mostrando que la terapia focal tiene alta tasa de control de la enfermedad. Básicamente, tomar en cuenta que esto de focal, yo trato solo la lesión, es un poco difícil de entender. Si vemos la serie de Londres, vemos como en la gran mayoría de los casos lo que se ofrece como tratamiento es prácticamente una hemiablación, y es lo que tendríamos que superar en este momento. Probablemente la terapia focal o ultrafocal, como uno puede pensar que solo tratar el punto de lesión está lejos de lo que podemos aspirar a hacer en este momento. Este es el trabajo del TUCAT que fue discutido, y que básicamente lo importante es mostrar cómo cuando se compara la vigilancia activa versus el TUCAT hay la necesidad de ir a tratamientos radicales menos importante en los pacientes que fueron tratados en terapia focal a 2 años, 3 años y 5 años. En sentido práctico, probablemente lo que estamos haciendo de evaluar el paciente y tratarlo es con la energía probablemente insuficiente. Hay que tratar de evaluar al paciente desde un punto de vista multivariable, y, por supuesto, tratar de dirigirnos hacia ver qué pasa en el micro ambiente tumoral. Esto es algo que debe ser realizado
para poder complementar lo que se hace en terapia focal. Y por supuesto el seguimiento debe incorporar algún tipo de marcadores que en el futuro podrían evitar hacer la biopsia. Con relación al microambiente dentro de la próstata, hay experiencias ya realizadas en las cuales se ve que haciendo un bloqueo del receptor androgénico, pareciera que las respuestas en este caso, la hipertermia inducida por el Ablaterm pudiese tener mejores resultados en términos del ambiente microcirculatorio alrededor del tumor. El futuro está dado por la realización de trials. Este es el PART trial que fue discutido, una comparación que va más allá. Ya lograron hacer el estudio de feasibilidad y que debería ser realizado en comparación de cirugía versus ablación parcial de la próstata. Y estos son los estudios en HIFU, el estudio HIFUSA, que es un estudio prospectivo randomizado controlado que va a comparar HIFU versus vigilancia activa. Este es un estudio muy similar al estudio TUCA y un estudio de fase 2, el estudio focal, en el cual se hace un análisis prospectivo de pacientes Gleason 3+4 que van a ser tratados sobre la base de una hemiablación, al menos con 10 milímetros de margen de seguridad alrededor. En conclusión, sabemos que la ablación focal consiste en la ablación de la lesión índice que está demostrada por la resonancia más un margen de seguridad, y este margen de seguridad se acerca mucho a lo que pudiese ser una hemiablación para pacientes de bajo riesgo sin indicación de vigilancia activa o pacientes de riesgo intermedio. Esto es lo más importante, pacientes de bajo riesgo sin indicación de vigilancia activa, y por supuesto tenemos que tratar de definir en el futuro los valores o los resultados oncológicos. La hemiablación, a nuestra forma de ver, representa básicamente la forma más segura de tratar o de aproximarse a la terapia focal en este momento. Muchísimas gracias.